Buenos días, os doy la bienvenida a otro nuevo vídeo de mi canal, acompañado por la adorable chicharra. Hoy hablaremos de lo que se me ocurra durante el camino. Bueno, vamos con la intro, dentro vídeo. En este nuevo vídeo voy a seguir contando cómo estos trabajos para apropiarse de lo ajeno, o sea, es decir, mediante técnicas que podríamos llamar, o sea, de mil maneras, como a cada uno se le ocurre, consiguen que el propietario venda o se vaya de la vivienda. Y aquí se ve la playa a la que vamos a ir después a nadar. Tengo que hablar fuerte para superar el ruido de la chicharra, que como siempre, como vengo tarde, estamos llegando a un lugar para mí icónico, emblemático, como es el puesto de antiaéreas de ametralladoras antiaéreas de la Guerra Civil, para proteger, aquí está, para proteger los depósitos de Kamsa. Bueno, esta noche me ha tocado dormir en casa de mi madre, ya que la estoy atendiendo, y ha sido una pasada. Lo he grabado y luego lo pondré, de un sonido, una especie de cuando la nevera salta y se queda el pi, 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 o una lavadora termina, pero más fuerte, a unos decibelios que no superan lo legalmente establecido en Alicante, pero una constante, es decir, a modo de tortura. Cuando he salido de casa de mi madre a las 8:15 de la mañana aproximadamente, todavía seguía pitando. Estos hechos ya en el pasado también ocurrían, y claro, ¿a qué se debe? Yo no lo sé, si lo supiera ya habría tomado medidas legales, claro, pero ni se sabe, ni se investiga. Luego, si me cruza con un policía local, se lo comentaré y os diré lo que hay en relación a este tipo de tortura para que abandones o vendas tu propiedad. Esa es una técnica que se ha estado utilizando de los ancestros. Antiguamente, ¿cómo se le quitaba las propiedades a una mujer? Se decía que estaba loca, lo firmaba el psiquiatra, a esa chica o mujer le anulaban la vida, la metían en un psiquiátrico, la medicaban, y el marido o los afines se hacían con sus propiedades. Pues se sigue ocurriendo lo mismo, lo único que ya no en el marco de la convivencia, sino en el marco de personas externas. Y eso es lo que me ocurrió en el año, voy a adaptar, sobre el año 2010-2011. En mi caso se juntaron 2 o 3 vecinos, no puedo afirmarlo, pero le ayudaron desde luego 2 vecinos, o por lo menos uno seguro le ayudó al que tenía la propiedad encima de la planta baja de mi madre.
lógicamente debido a mis circunstancias personales, con problemas de conductas adictivas, o sea, enganchado a la heroína, esta gente tenía miedo de que falleciera mi madre y que yo quedara como dueño de la propiedad. Entonces, lógicamente, ellos pensarían, imagínate si se muere su madre, la que va a liar ahí abajo, nos va a tener hechos polvo. Entonces no se les ocurrió otra cosa que trabajarme en modo psicológico para que diera la percepción de un síndrome de Diógenes o algo similar. Es decir, me acaba de picar algo en la oreja, espero que se haya grabado. Es decir, no dejarme descansar, ya que mi madre solía estar ausente de su casa, era yo el que residía hasta finales de 2013. La verdad es que tengo que buscar un lugar para hablar, porque andando mi condición física no es la adecuada para mantener una conversación lógica y estable y que se me entienda y estar andando. Pero bueno, tengo que buscar y encontrar un sitio de exteriores adecuado para tal fin, ya que ni en el lugar que resido, ni en la vivienda de mi madre puedo grabar en interior. Las molestias son tan grandes que es imposible. O sea, a mitad de grabación te sale un ruido, te sale un arrastramiento de silla, te sale un golpe por estructura. Y aunque he intentado limpiar esos sonidos con los programas de edición, pero es un trabajo tedioso. Y donde vivo realmente sí que podría editarlo, porque solamente es el ruido de las voces del bar. Suben a la vivienda a 90 decibelios, a 90 dB, pero bueno, eso se puede solucionar y lo intentaré. Pero claro, en verano hace calor y lo que mola es salir a hacer ejercicio. Así que buscaré un lugar de exteriores para poder editar en condiciones. Bien, a lo que íbamos. En relación a este propietario que compró la casa, bueno, voy a contarlo. La mujer de este señor, propietario antiguo de la primera planta, era prácticamente del mismo pueblo que mis padres. Ella era del pueblo y mi madre vivía en la pedanía, en una pedanía del pueblo. Entonces se conocían. Entonces, cuando falleció mi padre en el año 1991, vinieron a dar el pésame. Entonces se encontraron que los propietarios originarios de la vivienda vendían las casas. Edificaron en el año 59, era una planta baja que era de la abuela de estos señores, que me he enterado que eran maestros de escuela. Entonces la madre tenía una planta baja en esa zona, de piedra de aquí de la cantera, piedra sacada de aquí. Lógicamente dataría pues el año 1930, 1940, no he podido identificar todavía cuándo se construyó la vivienda. Entonces esta señora tuvo 3 hijos, el marido era maestro de escuela, entonces tuvo 3 hijos, un varón y 2 chicas. El varón se quedó con la planta baja y edificaron 2 alturas sobre la planta baja. Estas 2 alturas... Perdón. Buenos días. Luego lo corto, tranquila. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Retomamos vídeo, que estaba muy reventado, que mi condición física es deplorable. Buenos días. Pues ahora nos cruzamos con las personas que ya terminan su actividad física
Y yo, como buen gandul, comienzo ahora. ¡Ey, coleguilla! Mirad, un coleguilla. ¡Ey! Que te deja tu dueño atrás. Bueno, estoy llegando a la trepada. Hasta que no esté arriba no sigo. Venga, hasta ahora. Ese pitido lleva desde noche a las 10. No ha cesado. Bueno, continuamos. Después de superar la trepada y recuperar un poco, ya estoy en condiciones de hablar un pelín. Bien, pues tratar el pésame. Esta persona se enteró de que el propietario inicial vendía el primer piso. Entonces se hicieron los trámites pertinentes, compró la vivienda y hasta entonces no había ocurrido nada, no había males mayores. Comenzaron los problemas. En un principio, tras haber fallecido mi padre, yo a esta familia la tenía como un matrimonio modelo. O sea, una pareja con un hijo, con una hija. O sea, eran muy educados, no molestaban para nada. O sea, como vecinos era ideal. O sea, fueron unos años ideales. Lógicamente, ¿qué ocurrió? Que tras el fallecimiento de mi padre, yo vamos, una forma de esconder la cabeza bajo el ala tipo avestruz fue meterme más cantidad de heroína. Y acabé muy mal. Ya digo que en el año 94 estas personas intentaron quitarme de en medio. Lógicamente podría ser algo molesto, pero claro, yo no residía allí. Aunque estaba empadronado en la casa de mi madre, yo prácticamente no hacía vida en la vivienda. Vivía a salto de mata. Cuando trabajaba en la construcción por mi cuenta, a veces iba a dormir allí. Pero vamos, que mi estancia era cuando iba de horas y para descansar. Pues parece ser que durante el año 1994 hubo unos cambios en la manera que tenía de conseguir las sustancias. Bueno, durante el año 2023. Entonces, no, perdón, durante el año 1993. Estoy equivocando las fechas. Y ahí comencé a falsear la receta de Muface que tenía, como era hijo de funcionario, era titular de mutualista y claro, me daban talonarios de 25 recetas cada vez que pedía. No había control en aquel tiempo. Me enseñé a falsearlas. En un primer lugar, fabricando un tampón idéntico al del médico. Y ya en segundo lugar, segunda época, mediante programas informáticos. Entonces, lógicamente, parece ser que claro, ahí todo se oía. Yo como no tenía la residencia fijada allí, no me enteraba de nada. Iba en mi mundo, en mi película, y lógicamente, pues claro, si haces oreja, como yo digo, pero es que haces escucha activa de los vecinos, te enteras de lo que hace cada uno. Entonces, claro, estas personas ahí comenzaron su andadura diciendo, bueno, vamos a quitarlo del medio. Si su madre fallece, se queda él como propietario. Entonces, la forma mejor de quitarlo del medio, ya que está cometiendo un delito, lo ponemos en conocimiento de a ver si puede la policía buscar alguna receta de él y conseguirlo,
Bueno, al final, el objetivo conseguido, a los 15 días de poner un policía encontré una receta mía, falseada. Lógicamente estaba cometiendo un delito, me pillaron, lo pagué, o sea, nunca me negué a ello. Lo único que no sabía de dónde me venía el pelotazo. Se le podría considerar un buen ciudadano por reprimir a un vecino que estaba cometiendo un delito, pero claro, cuando se hace no de forma altruista, sino con un motivo y un beneficio, ya deja más dudas del tipo de personaje que son. Bien, pues se me condenó a una condena de una mini yeye que se decía de la época, del código de antes del 95, del código penal, que eran 2 meses. La condena, la yeye completa eran 4 años, 2 meses y un día, y me condenaron a 2 años, 1 mes y un día. Y por falsificación documental, falsificación continua de documento público, a 2 años. En total, sumé 4 años, 1 mes y un día. Entré de preventivo en la prisión de Alicante, se me mandó a la de Murcia. Al año me salió el juicio en la audiencia provincial de Alicante, ratifiqué lo que estaba haciendo. Querían imputar a los médicos, dije que ellos no sabían nada, lógicamente ellos, los pobres no tenían culpa, los había metido yo en un embolado. Y no los dejé ni entrar a declarar. Se quedaron a las puertas de la audiencia y como reconocí todos los delitos, a ellos les dejaron marchar. Entonces, en esa época, la jueza que instruía mi causa, instrucción 6 de Alicante, o no sé si era penal, creo que era el juzgado instructor número 6 de Alicante, que lo llevaba una señora. Se me dijo de que si obtenía plaza en un centro de rehabilitación, podría irme a cumplir la condena allí. Entonces, lógicamente, tenía plaza en el Centro Reyes de Alicante, pero cuando se me sentenció, la jueza no creyó conveniente que yo fuera un centro de rehabilitación, ya que mi problema para darse ese caso es que yo hubiera sido una persona peligrosa, que me pudiera haber fugado, que no estuviera con problemas de conductas adictivas. Entonces, claro, yo los hechos delictivos los cometí por un problema de conductas adictivas, es decir, que inclusive se me podría haber aplicado la atenuante de que había en aquel código, en aquellos años, antes del 1995, de cometer el delito para no padecer el mal. Nunca se contempló. Eso lo vi después cuando ya estaba condenado. Lógicamente, cuando entras a una prisión, pues miras tu causa, la relees, coges el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal y todos los libros necesarios que necesitas para ver de qué manera te han condenado. Como ya estaba a más de la mitad de la condena, ya decidí no mover y remover nada. La prisión estaba siendo beneficiosa para mí, ya que llevaba la revista del centro, tenía acceso a ordenador y podía seguir practicando software. Además, en aquellos años era el primer Windows 95 en disquete y el primer publisher en disquete. Con el publisher editaba la revista del centro. Luego también estaba en el equipo de fútbol sala de la prisión, aunque luego se me quitó. Era portero. Estudiaba, hice FP1 administrativo, me matriculé al segundo año de las asignaturas pendientes de segundo y tercero de que me quedaban, y estudié 5 módulos de inglés. Además,
Era el encargado del sonido ante los eventos en el salón de actos. Es decir, que yo en prisión estaba totalmente ocupado. Había quitado ese problema de conductas adictivas, o sea, el problema de la heroína. Claro, me sentía libre, aunque estaba preso. Además, hubo un comentario del tutor que tenía en BUS y en BUC, que me decía, mira, llevo años entrando a prisiones con este tema. Y te digo de que cada persona se forma y se monta su propia cárcel. Y aquí dentro hay personas como tú que sois más libres que muchas personas que se encuentran fuera. Lógicamente me lo tomé como un discurso de motivación para que no recayera de forma negativa, pero tenía parte de razón en lo que me dijo. Bueno, me dieron la libertad antes de junio, por lo tanto ya pasé de presentarme a las asignaturas ya que tenía que desplazarme a Murcia, y tuve la mala suerte de volver a recaer. Es decir, si hubiera ido a un centro de rehabilitación a pagar la condena, hubiera salido bien. De esta forma salí con las ganas de querer consumir a lo bestia. Entonces, claro, te dan el paro por excarcelación durante 18 meses, que yo esencialmente lo utilicé para el consumo de heroína. Y claro, año y medio de enganchón. Cuando se me acabó el paro, volví a cometer el mismo delito, pero esta vez ya no con ese fin, sino con el fin de sacar medicación para desintoxicarme, ya que ningún médico ni psiquiatra me quería dar el tratamiento. Había que esperar mucho tiempo y, lógicamente, cuando una persona decide salir del problema de adicciones, ahí hay que cogerla en ese momento. No esperar ni una semana ni 15 días que se te pueda haber ido las ganas. Entonces, claro, ¿cómo funcionaba el sistema? Entonces, siendo conocedor de esto, falseé 64 recetas de Muface para sacar tratamiento para la chica que estaba en ese momento conmigo y para mí. Nos cogieron en Albacete, donde estábamos residiendo y desintoxicándonos. Menos mal que habíamos conseguido desintoxicarnos físicamente, ya no teníamos la adicción a la sustancia, pero claro, fuimos los dos para prisión. Yo la descarté ya en todo lo que pude, la conseguí sacar a los pocos días de entrar. Yo me quedé un poco más en calidad de preventivo y también me dejaron salir. Y aquí se pedía 1 año y medio para mí, o 1 año y 9 meses, o sea, siempre inferior a 2 años. Y al no ser delincuente habitual, sino que era reincidente solamente, quedaba en potestad del juez si me ingresaba en prisión o me dejaba en libertad. Sencillamente, con que hubiera ido a hacer un tratamiento de desintoxicación, hubiera servido y bastado. No obstante, dije no. Como el juicio tardó en salir, porque estos hechos ocurrieron durante el año 1997, ¿fue el 97 o primero el del 98? Marzo 98, uno de los dos, marzo 97 o 98. Y el juicio salió en el año 2003 o 2004. Entonces yo convivía con otra chica, quería separarme de ella y la mejor forma, pues dejarme entrar en prisión, y el tiempo lo cura todo. Y es cuando salgo en el 2006 de la prisión de Zuera, en el mes de julio. Además, el día de mi santo, el 25 de julio, me dieron la libertad. Estaba en tercer grado en Zuera, en Huesca. No, en Zuera no, estaba en la prisión de Huesca, que llevaba un mes allí. Que buenos días. ¿Veis? Es una pasada. Estos senderitos para ir en bici corriendo es una gozada por la mañana. Bueno, pues como íbamos contando, consiguieron quitarme en el medio una temporada. Claro, yo salí en el 2006, mis conocimientos pues eran los básicos de una persona que termina secundaria.
o bachillerato. Informáticamente pues tenía un poquito de conocimiento de programación, pero nada más. O sea, el conocimiento de estas personas era superior al mío. Digo, bueno, si me van a exigir hacer un curso mientras cobre, porque ya comencé a cobrar el RAI, ya que no tenía trabajo. Era contratado laboral que estaba en excedencia de la administración, pero hasta que no cancelara los antecedentes no podía tomar posesión de la plaza o intentar tomar posesión. Entonces nada, decidí formarme y comencé a hacer cursos en relación a la informática, a recursos humanos. Bueno, aquí llegamos, es el lugar donde me quito las hojas porque si no, no veo. Recursos humanos, que ese es el que cambió mucho mi vida, ya que comencé ahí descubrí la psicología aplicada al trabajo y a cualquier faceta de la vida. Entonces, claro, vas adquiriendo conocimientos y cuanto mayor conocimiento adquieres, te das más cuenta de las cosas que ocurren. Entonces, después de recursos humanos hice, bueno, de programación, de informática hice casi todos los que había, desde seguridad informática, pasando por programación, XML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, base de datos, yo qué sé. En seguridad informática nos hicieron conocer cómo ser administrador de sistemas y administrador de redes. Luego hice varios cursos más que tocaban las redes. Bueno, tuve muy buena suerte con los profesores, excepto en el último curso, que lo dejé en el segundo módulo al acabar, ya que era muy negativo para mí. O sea, me estaba perjudicando en vez de beneficiándome y ya he desistido de hacer cursos. Ya lo que necesito, me busco la vida, como se dice vulgarmente, para adquirir los conocimientos, que es lo que estoy haciendo con Python. Lo que hice cuando al principio de la programación empecé con pseudocódigo, que no lo había estudiado nunca, entonces era lo básico. También por mi cuenta fui adquiriendo conocimientos de bueno, esto es lo que ocurre cuando te vas quedando sin oxígeno. Algorítmica, por favor. También fui adquiriendo conocimientos de algorítmica necesarios, básicos y fundamentales para programar, y otras. El último curso que realicé que me encantó fue el de diseño gráfico. Continuamos, me habían llamado por teléfono. He perdido la onda de por dónde iba, pero bueno, estaba bien. Creo con los cursos de Servet, con los cuales fui adquiriendo conocimiento, ya que al salir de Zura en el 2006, de la prisión de Huesca, sección abierta, en el 2006, o sea, no sabía ni manejar un teléfono móvil. O sea, me había quedado muy obsoleto en cuestión de las últimas tecnologías. Entonces fue un reciclaje constante hasta el año pasado. Entonces, claro, ahora, después de haber pasado... Bueno, no, vamos a coger con coherencia. En el año 2006, mira, aquí hay algo que siempre se mueve cuanto paso. En el año 2006 salí, volví a casa de mi madre, me volví a enganchar. Y en el 2009, 2010, o sea, en el 2010, poquito antes de recursos humanos, había tomado la decisión de dejarlo. Ya el motivo de que decidí dejarlo, especialmente fue porque la heroína era tan mala que cuando me la pinchaba, o sea, me salían esquemas en la piel, o sea, era horroroso. En las dos últimas tomas creí que me moría, o sea, de hecho fui a darle la bronca al señor que me la vendió y me dijo que es lo que había. Entonces ya dije, nada, comencé a fumarla y no me gustaba, o sea, yo era de vena, a mí si no era pinchándome no me hacía feliz la historia. Yo necesitaba el flash, el golpe, el pelotazo, el speedball rápido. Speedball, que era una mezcla de la cocaína y heroína. Pero bueno,
ya me encontraba, ya tenía 51 años, sería el año 2011, no, 11 sí, 2010, 2011 sería, finales. Entonces, fui a UCA y pedí el tratamiento metadona, lo comencé, lo seguí y durante ese periodo fue cuando el señor de arriba dijo, ostras, que este tipo, si se desengancha y comienza a tirar del hilo, a ver los motivos por los cuales entró en prisión y todas esas cosas, posiblemente nos descubra, porque no encuentro otra historia, porque ya decir, bueno, si muere su madre, él va a ser propietario, pero claro, yo lo estaba dejando. Es decir, que ya no iba a ser el problema de la drogodependencia, sino que el problema residía en que pudiera identificar las cosas que hizo para que me pillaran y me quitaran de en medio. Entonces optó por la forma más absurda. Empezar a poner denuncias contra mí, de que insultaba a su mujer, que insultaba a su hija desde el patio de mi madre, todo falso. Pero bueno, se le admitió las declaraciones de su hija y de su mujer como único testimonio y como única prueba documental. No había prueba documental, solamente el testimonio de ellos. Y la jueza estimó conveniente creerles a ellos y no a mí. Yo fui a psiquiatría, se lo conté al psiquiatra que tenía entonces, hizo una documentación que me dio la eximente total, y dijo que yo era culpable, pero eximiéndome. Entonces los dos quedamos en libertad. Es una forma de, ahora lo veo desde la distancia, de decir, mira, no me creo lo que decís, pero mira, esta persona lo arreglo todo a medias. Aquí no pasa nada. Yo quedé muy enfadado porque, claro, al no ser cierto y que una jueza admitiera como cierto esos hechos, me sentó muy mal. Entonces intenté denunciar a la jueza. La denuncié en el juzgado, creo que era instrucción 2, el que estaba de guardia ese día. Y claro, me llegó la resolución diciéndome de que ellos no tenían potestad para juzgar a un juez, que tenía que haber presentado la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Y claro, ya no seguí adelante, pasé de todo. Lo demás tuve otra causa con problemas vecinales en relación a esto, con una persona que tenía este propietario alquilado a la vivienda. Me dio un cabezazo, me reventó la nariz, me rompió las gafas. Y luego, ante documentos falseados, presentó de que la mujer tenía lesiones, su mujer, de que él tenía lesiones y que se los había hecho yo. Y se emitieron a trámite legal. Encima a mí me cayó una multa de una condena de 10 multas, igual que a ellos. Ya vi que la justicia no tenía sentido, que tienes que ser muy bueno, ser un buen jurista y querer tirar hacia adelante, tipo como trabaja Rubén Gisbert o perico jurídico Raúl Castañeda, o si no, no tienes nada que hacer. Entonces, claro, y aún así a ellos tienen muchos problemas, cuanto ni más un mortal como yo, que es totalmente profano en derecho penal y derecho civil, pues imaginaros cómo me las meten dobladas. Bueno, pues haciendo un inciso, entre medio, ya trataba el año 2010 aproximadamente, cuando comenzaron este personaje a realizar trabajos. Entonces él comenzó a hacer una obra en la casa, y claro, era una obra que necesitaba un permiso de obra mayor, o sea, con arquitecto o aparejador firmado, y notificarlo en urbanismo, pagar el 4% de las tasas municipales y demás. Entonces este señor, como todo lo que hacía se lo saltaba a la torera, entonces ¿qué dijo? Para que yo no metiera la pata, puso personas a seguirme. Uy, me he equivocado. Bueno, da igual, hacemos el camino largo. Puso a personas a seguirme. Mirad, ahí tenemos la antigua Torre Vigía,
de la ciudad del bronce, de hace más de 3000 años, y así está. Y ahora vamos hacia los últimos restos que quedan de las murallas de esa misma época. Bueno, continuamos con Rafael. Pues nada, esta persona decidió quitarme de en medio, identificarme como un síndrome de Diógenes o algo similar para anularme como persona. Y en parte lo consiguió. Consiguió que acabara en psiquiatría, pero también consiguió, debido a mis amistades y a que en el pasado ya me habían propuesto hacer trabajos de esa índole, me había negado a ello, pues claro, cuando lo identifiqué y vi que no podía con ello, que eran las nuevas técnicas que se empleaban en la actualidad, pues decidí marcharme, no me quedaba otra. Entonces, claro, yo se lo comentaba todo al psiquiatra. Parece que estoy perdiendo el autocontrol, esto es peligroso porque si lo pierdo puedo hacer cualquier barbaridad. O sea que voluntariamente y siendo conocedor de las consecuencias que podía llevar todo esto, o sea, yo pedí ayuda profesional. Se me mandó un tratamiento de cipresas, creo que, no recuerdo ahora el nombre, de 2,5 miligramos, es lo que tengo en la actualidad, para controlar el autocontrol. Y me diagnosticaron problemas de conducta de este. Uy, tengo que parar porque me dan mareos. El calor y las subidas hacen efecto. Y ya he pasado la sombra. Bueno, estamos llegando arriba, voy a seguir. Bueno, pues lo voy a dejar y continúe cuando se me pase, que voy francamente mal, ¿eh? Venga, ahora continúo.